Mis hermanos, buenos días. Bendecimos al Padre por un nuevo día que nos está regalando. Agradecemos al Señor por la vida que Él nos concede. Bendecimos al Señor, mis hermanos, porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente delante de Él, de poder escuchar su palabra y de poder alabar su nombre. Hermano, yo quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos y que hagamos esta oración. Vamos a agradecer al Padre en esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, bendecimos tu santo nombre. Te exaltamos solamente a ti, Padre, porque eres bueno, porque eres el único que es merecedor de toda nuestra alabanza. Eres Padre digno de toda nuestra adoración y fuera de ti no hay Dios, Padre. Fuera de ti no hay, Padre, quien nos sustente. Y fuera de ti nosotros no deseamos nada, Padre. Yo bendigo tu santo nombre porque en todo tiempo tú has permanecido fiel con tu pueblo. Gracias, Padre, nuevamente por la vida. Gracias, Padre, por la luz del sol que tú nos regalas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia nuevamente el día de hoy. Gracias, Padre, porque yo sé que tú te agradas de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Gracias, Padre, por esos tiempos de intimidad que tú nos regalas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque yo sé que esa palabra que tú vas a dar en esta mañana es palabra que nosotros necesitamos escuchar. Es palabra de verdad, Padre, y es palabra de vida. Padre, yo te pido que perdones nuestros pecados, perdona nuestras faltas y perdona nuestras ofensas, Padre, porque yo sé que nuestra naturaleza es pecadora. Sin embargo, tu gracia, Padre, nos ha perdonado. Tu Padre, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos das acceso el día de hoy a estar delante de ti. Por eso, Padre, estamos eternamente agradecidos por tanta bondad, Padre, y por tan innumerables bendiciones que tú nos concedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Es una bendición saludarles. Perdón por el atraso de algunos minutos. Vamos a pedirle dirección al Señor. Esta mañana, Padre, te bendigo. Te doy gracias por esta nueva oportunidad, por este día precioso, Señor, que tú nos das. Te pido, Señor, continúes bendiciendo nuestras vidas y agradeciéndote por todas las dádivas, Señor, que tú nos das, por todas tus misericordias, por el amor hacia nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y de mis hermanas, que por cualquier medio, Señor, escuchen esta palabra que traes para nosotros. Yo te bendigo, amado Padre, y declaramos que somos personas agradecidas, que somos hijos. Estamos conscientes de lo que día tras día haces para nosotros, Señor, y sobre todo te damos gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre. Amén. El Señor bendiga a cada uno. Una bendición saludarle. Eh, Nos tardamos un poquito porque se reinstaló el equipo. Les comparto por si no sabían algunos que ayer se casó nuestro hermano Juan Diego con nuestra hermana Katy y fue un acontecimiento muy precioso. Eh, Se salvaron todas las situaciones que habían que hacer para hacerlo desde aquí para allá. Técnicamente es un poquito difícil por la seriedad de- del caso, porque no es lo mismo agarrar su teléfono o su computadora, su tablet y hablar con una persona allá hacer un tipo de evento así. Pero gracias a Dios estuvo muy bonito, estaban muy contentos y estuvimos también aquí muy contentos. eh, Básicamente solo la familia de hermana Glenda, ¿verdad? Y nosotros, entonces, pero fue muy bonito, gracias a Dios. Y todo fue una bendición. De repente nos comparten por ahí ellos algunas fotos para poderlas compartir nosotros. Vamos a empezar a la palabra. Y yo quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 15. Mateo 15, 21-28. Vamos a ver un pequeño suceso
que sucedió. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos una situación muy difícil la que estaba pasando esta mujer. Era una situación crítica. Ella decía, mi hija está gravemente enferma y está atormentada por un demonio. Me noto mucho cómo esta mujer identificó la situación en la cual estaba su hija. Y yo empiezo en esta lectura, me llamó mucho la atención cómo ella, siendo una gentil, ella identifica la situación de su hija. Dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Yo asumo que era una enfermedad, pero era más bien un tormento y era por un demonio. Entonces me gusta mucho cómo una madre llega a Jesús y le plantea la situación y se la plantea de tal manera que identifica que era un demonio. Y mis hermanos, yo creo que para saber cierta situación, para pedir, para acelerar o buscar algún cambio, nosotros tenemos que tener cierto conocimiento de nuestra condición, cierto conocimiento de nuestra familia. En el caso de esta madre o en el caso de padres, tenemos que entender y darnos cuenta de ciertas actitudes, de ciertas maneras de ser de nuestros hijos que a veces muestran que están poseídos o están actuando bajo demonios, porque eso es lo que también la palabra nos enseña, que hay demonios que gobiernan a nuestros hijos. Y es deber de nosotros verlo, porque miren qué triste es cuando nosotros de una forma aparente conocemos de Dios, conocemos de liberación, pero a veces en nuestra casa nosotros no nos damos cuenta que se mueven demonios y a través de nuestros hijos. Y a veces, como ella exclamó, esta mujer dice, mi hija está gravemente atormentada. Y a veces hay personas, hay hijos que están gravemente atormentados, pero nosotros como padres no nos damos cuenta. Entonces, mucho menos vamos a Jesús. Lo vemos como normal. Entonces, lo vemos como que ya es una herencia y que traemos esas herencias. Entonces, se vuelve normal porque lo justificamos a través de un conocimiento. Y usted puede tener todo el conocimiento de las herencias, de las maldiciones generacionales, todo eso, pero eso no le va a servir cuando usted no dice, no, esto aquí tiene que terminar. Y vamos a ver más adelante cómo procedió esta mujer. La otra cosa que vamos a ver es que ella, ¿a quién fue? ¿Verdad que ella no fue con los discípulos? Ella no fue con una persona conocida espiritualmente. Ella no fue con nadie. Ella fue directamente con Jesús. Es más,
ahí había algo a lo cual ella se tenía que sobreponer y era la cuestión cultural. Y acuérdense que en esos lugares siempre han estado en conflicto, nunca se han llevado. ¿Se acuerdan lo que dijo la samaritana cuando Jesús se acercó a ella? La samaritana le dijo, si nosotros no nos llevamos, ¿por qué te acercás? Son situaciones culturales y del momento, aunque todavía la situación así es, pero antes era una situación cerrada. Entonces, culturalmente, nosotros tenemos que tratar de ubicarnos en ese lugar y en ese tiempo para ver la dificultad con la que ella se enfrentó. Imagínense, ella se enfrentó a unos judíos que lo más que hacían era nunca dirigirle la palabra a una extranjera, a una mujer. Imagínense, solo esas dos cosas estaban totalmente en contra de ella. La otra situación era que el ministerio de Jesús todavía no estaba en el tiempo para que se expandiera el reino de los cielos en nuestra tierra, y eso iba a ser a través, ¿sabe de quién? De nosotros. Pero en ese momento era a través de los discípulos que él estaba formando. Entonces vemos cómo ella en contra de todo, ella no le importó. Eso también muestra el amor de una madre. Cómo no se tienen que ver barreras, porque a veces somos como muy pasivos. En nuestro hogar a veces de repente identificamos cosas, pero somos tan pasivos, tan fríos. Y vemos que esta mujer no solo se enfrentó a esta situación, y vemos que la venció. A veces nosotros evitamos por no enfrentarnos a ciertas cosas, pero yo no creo que haya algo que a nosotros nos limite a acercarnos ahora a las puertas de la casa del Padre espiritualmente. Usted no tiene que estar en la iglesia, no tiene que venir a tocar puertas. No, usted ahí donde está, porque el Señor a quien oyó, escuchó a esa madre. Cuando hay una necesidad, el padre, la madre, llega y dice la palabra que entonces ella vino y se postró ante él diciendo, socórreme. Dice que se postró. Para empezar, no vino con altanerías, no vino, porque hay que aprender a pedir. Hasta a un siervo uno tiene que aprender a pedirle. Porque fíjese que a veces hemos platicado con mi esposa que hay personas que a veces hablan y dicen, mire, yo a tales horas voy a estar orando. Ahí habla, le dice por favor a los de intercesión que si se pueden poner a orar y juntarse con nosotros para pedir por una petición personal. Imagínense, no se trata de eso, no se trata de solo porque alguien que a veces ni siquiera es de la congregación, ni siquiera pide de la manera que esta mujer lo hizo, solo lo hizo. Entonces hay que aprender, y esta mujer llegó humillada y sobre todo llegó con fe. Ella tenía la convicción que el milagro iba a pasar. Estamos viendo los pasos. Por eso, mis hermanos, a mí no me gusta mucho hablar mucho de la paternidad espiritual, porque yo he visto que se abusa mucho de ese término en el sentido que queremos, lo digo así claramente y con respeto, pero muchos siervos queremos
volver a las ovejas de Jesús, nuestros seguidores y dependientes de nosotros. No sé si me explico. Entonces, lo de la paternidad, sí, por supuesto que existe, por supuesto que hay, y por supuesto que uno tiene que formar como una oveja una relación con su pastor. Esa relación de paternidad y uno de sentirse hijo y también de tener un padre. ¿Por qué? Porque el padre le duele. Créanme que cuando usted tiene esa relación con un pastor, con un siervo, mire, por darle un ejemplo, si usted es padre y hablan mal de un hijo, se expresan mal, le hacen algún tipo de daño, eso le duele a usted como papá, ¿verdad? Igualmente, el pastor experimenta exactamente lo mismo. Mire, puede ser, a veces, pues somos muy imperfectos, pero en una congregación, en un redil, habemos unos que realmente nos cuesta irnos agarrar el modelo de Cristo. Nos cuesta, ya llevamos años y como papá alguien se va a molestar, se lo digo así claramente. Y a veces uno no está feliz con el esfuerzo de alguien, uno no está feliz con su crecimiento espiritual, uno quisiera más. Así como algunos son hijos muy obedientes, es exactamente lo que sucede en cualquier familia. Pero óigame, cuando alguien se expresa mal de un hijo espiritual, créame que te toca, hasta te molesta cuando alguien se está, porque uno sabe, uno dice, no, este mi hijo está en un proceso y sí, está así, pero uno tiene la convicción de que va a haber un crecimiento, que uno va a ver la gloria de Dios en esa persona. Entonces uno se molesta cuando le tocan. Entonces la figura materna, la figura de padre que está en este caso también en el redil sucede. ¿Por qué? Porque el padre, el papá, intercede siempre por el hijo. Entonces vemos que la manera que esta mujer llegó es primeramente fe y también hubo humillación. Llegó humildemente. No llegó a reclamar un milagro. Sabía que ni siquiera había un espacio ahí para ella, pero ella se hizo el espacio. ¿Y cómo se hizo el espacio? Con fe y con humildad. Que después el Señor se admiró. Imagínense admirar, que el Señor se admire de nuestra actitud. Y no fue lástima, porque el Señor no se mueve por lástima, el Señor se mueve por fe y podemos ver aquí que también se mueve por nuestra humildad. Esos puntos son muy importantes que nosotros los entendamos. Quiero que leamos Romanos 4, versículo 16 al 20. Aquí Pablo expresa el milagro que el Señor hizo en la vida de Abraham. Dice, por lo tanto, es por fe, dice Pablo. ¿Cómo es? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara,
Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció su fe? Dando gloria a Dios, pero vemos que daba gloria a Dios de algo que él no había visto. Entonces nosotros, cuando el Señor pone su mano en algo, que en una petición, en un milagro, que yo sé que usted ha experimentado muchos, usted dice, levanta sus manos y da gloria a Dios. Pero, ¿qué hay de aquello que no viene? Mire, Abraham dice que, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, esa es otra actitud, dar gloria a Dios. Entonces vemos que humillarse, fe y dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es la adoración, adorar al Señor. Nosotros vemos otro pasaje en Lucas 17, se recuerdan de que Jesús sanó a 10 leprosos. Y Jesús, como era el proceso en ese tiempo, les dice, vayan al sacerdote y preséntense. Y en ese camino ellos fueron sanos. Pero uno de ellos, al verse sano, ya no fue donde esos sacerdotes, regresó donde Jesús. Y vamos a ver en Lucas 17, el relato está en el versículo 11 al 19. Y dice que el que regresó, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, aquí vemos dos maneras de glorificar. Les hablaba de cuando el Señor hace un milagro contigo y ves la gloria de Dios, ves un milagro realizado. No sé si puedes hacer memoria de un milagro que te pasó. Te han pasado muchos, pero verdad que cómo se siente. Y uno está claro cuando dice, esto no es más que la mano de Dios en mi vida. Y empiezas a darle gracias al Señor. Pero regresamos al episodio donde Abraham apenas había recibido la promesa. No había visto nada. Lo que él miraba era más bien lo imposible. Pero el que llama lo que no es como que ya es, le había hecho la promesa. Y dice que él alabó y dio gracias a Dios. Entonces vemos las diferentes situaciones del milagro que no ha llegado, de las cosas que humanamente no son posibles. ¿Está la promesa? Sí, hay promesa, porque yo sé que tienes promesa. Pero vemos la diferencia del actuar en lo que ya pasó a lo que se espera. Es exactamente lo mismo. Entonces tienes de las cosas que aún no te han sucedido, tienes que actuar como cuando has recibido el último milagro que el Señor te ha hecho o el más grande. Así actúa, siempre con humildad, dando gracias y con fe. Entonces dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra. Aquí se aplica el mismo tipo de agradecimiento. Dio gloria a Dios y se postró rostro en tierra. La humildad. Otra vez, ese ingrediente precioso. Y aquí lo aplicó él no cuando pidieron, cuando estaba el milagro. Miren lo que es el agradecimiento. Él es el 10% de las personas que el Señor le hace milagro. Ahí hay agradecimiento. Yo sé que usted que está en casa, usted es una persona agradecida. Usted es una persona agradecida porque está ese sentimiento. Cuando no eres una persona agradecida, es porque no eres una persona humilde. Entonces tenemos que identificar cualquier tipo de vacío en nuestro corazón. A veces nosotros no somos personas agradecidas. Y así como hay padres que no miran
las situaciones de sus hijos, también habemos personas que no vemos situaciones en nuestra vida. Entonces, si no hay agradecimiento, eso es falta de humildad, porque no reconocemos. Cuando no hay humildad, un milagro es muy difícil que se produzca. Un milagro es bastante difícil. Entonces, no podemos ver la gloria de Dios porque no identificamos. Entonces es bien necesario que identifiquemos. ¿Será que somos personas agradecidas? ¿Qué tan agradecido has sido con el Señor? ¿Será que tienes esa humildad para reconocer que muchas cosas vienen de parte de Dios? Algunas cosas vienen de parte de tu esfuerzo, pero el Señor te ha permitido, el Señor te ha abierto puertas y tienes que reconocer que la mano de Dios ha estado y que Él te ha propiciado situaciones especiales para que los milagros sucedan. Y dice, y se postró a sus pies dándole gracias, y este era samaritano, era un gentil, así como la mujer samaritana del pozo, así como esta mujer que llegó a pedirle por su hija. Era gente de afuera, gente extranjera. Y vemos cómo el reino de los cielos se empezaba ya a expandir al pueblo gentil, o sea, a nosotros. Por gracia, porque ya Jesús ya empezaba a abrirse, porque acuérdese que Él fue llamado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Ese era su principal objetivo para luego expandirse al mundo a través de nosotros, los discípulos. Y Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Mire, él fue y llegó donde el sacerdote que lo había sanado, agradeciéndole, humillándose delante de él. Esa es la actitud. Y las dificultades en realidad no tienen que ser una excusa para el fracaso, porque a veces nos agarramos de todas las dificultades y casi que el fracaso en todas las cosas está garantizado cuando nosotros solo nos enfocamos en las dificultades, sino que lo podemos más bien convertir como en una motivación para ver la gloria de Dios. Porque fíjense que cuando las dificultades aparecen, a veces tenemos un problema, pero se nos dificulta. Ay, es que yo no soy muy cercano a Dios, al Señor. Yo no me he acercado y yo no me siento digno. Fíjense que así como estos varones eran unos samaritanos, que en realidad, en teoría, no tenían esa dignidad de ser hijos como para que el Señor les hiciera eso. Pero ellos se acercaron y pidieron, así como esta mujer. Entonces puedes acercarte al Señor. Porque fíjense que todas esas dificultades a veces traen duda en nosotros. Porque hablamos de fe, hablamos de la fe de Abraham, que dio gracias por lo que no miraba. Pero a veces nuestra fe es muy corta y nosotros lo reconocemos y lo sabemos y decimos, Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe, porque en realidad a veces yo dudo de ciertas cosas. No sé si te ha pasado, que a veces hay promesa de algo, pero yo lo dudo. Entonces, como que en realidad las cosas no se pueden ver. Solo te quiero mencionar algo. Hace poco estaba leyendo, y lo he leído en muchas maneras, acerca del poder de la oración.
que ya está científicamente comprobado que el poder de la oración y de orarle al Señor produce milagros comprobables, produce sanidades comprobables. Entonces, hasta la ciencia se ha encargado ya de demostrar esa realidad. Entonces, si eres un poco incrédulo, pero si crees en la ciencia, por lo menos hazle caso a la ciencia, que te confirma que la oración, que pedirle al Señor produce milagros. Fíjense que, ¿se acuerdan que hace poco hablamos de Juan el Bautista? Que Jesús en Mateo 11 decía que de todos los profetas que han existido, no hay otro mayor que Juan, decía Jesús, porque él fue el que anunció, el que venía, el que toda la Biblia anunciaba. Ese era el final, era Jesucristo. Todo llevaba a Jesucristo y él fue el último profeta que anunció a Jesús. Pero fíjense que una vez, en Lucas 7, en el versículo 18 al 22, dice que él mandó a sus discípulos, Juan el Bautista, y dice que les dijo, mire, vayan con Jesús y pregúntenle si es él el que había de venir. O sea, él ya lo tenía desde que nació esa palabra, Juan el Bautista. Y en ese momento manda a preguntarle a Jesús con sus discípulos, ¿será que eres tú el que había de venir? Entonces, por eso Jesús decía, aunque Él es el profeta más grande, decía en otra parte de los evangelios, Él sigue siendo un hombre no mayor que ustedes. Entonces vemos el marco que el Señor encuadra todo al profeta más grande que ha existido. Imagínense todos los profetas, todo lo que pasó, todo lo que anunciaban. El Señor Jesús lo ponía en el mismo marco que usted y a mí. Un hombre igual, así como se decía también de Elías, es un hombre como tú y como yo, que está sujeto a pasiones humanas. Y estamos sujetos a esas pasiones que muchas veces nos lleva a dudar, así como pasó con Juan. Pero Jesús le decía, cabal, cuando llegaron estos emisarios de Juan el Bautista a Jesús, allí mismo donde ellos estaban, Jesús estaba en su faena y le responde, porque en esa misma hora el Señor sanó de muchas enfermedades y plagas, dice la palabra, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Imagínense cuando los emisarios llegaban, estaba pasando todo eso, y lo vieron. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Entonces estos ya eran testigos presenciales de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos llegaron y le dijeron a Juan, pero no es lo mismo cuando no eres un testigo presencial, pero eres un creyente. Por eso nosotros nos llamamos creyentes, porque nosotros no vimos todo eso, pero creímos. Entonces se nos ha dado una bendición especial, una bienaventuranza. Benditos, decía Jesús, los que sin ver creyeron, bienaventurados. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de la bienaventuranza, porque nosotros somos creyentes. O sea que nosotros tenemos doble bendición, incluso sobre los que anduvieron con Jesús, sobre esos hombres que vieron. Y seguía diciendo Jesús, ve y díganle lo que han visto y lo que han oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire, tuvo que Jesús comprobarle a ese profeta. Entonces, la duda, oiga bien, es entendible por nuestras pasiones humanas. No es una constante que debe permanecer en nosotros, porque la duda se vence, porque usted a veces le pide algo al Señor y cuando mira que no sucede, usted se pregunta, ¿será que va a suceder? ¿Será que el Señor me ha escuchado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? ¿O solo a Juan el Bautista le pasó? No, eso es algo natural en el hombre, porque el hombre se deja llevar en su naturaleza por los sentidos. Entonces yo no creo lo que no veo. Yo tengo que palpar, yo tengo que ver humanamente. Entonces, pero ahí está donde entra la dimensión de la fe, porque nuestra relación con el Señor es en otra dimensión, no es en la dimensión humana. Por eso David, él estaba en una situación tan difícil una vez como muchas en su vida, que David se mantenía constantemente en guerras, en luchas. Y hay un versículo en el Salmo 4:8, donde usted tal vez lo ha leído. Yo me acuerdo que yo confesaba ese versículo cuando era niño, porque mis papás me hacían repetirlo, y decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Mire, en medio de las luchas, de las guerras, de todo, David decía, tal vez estaba en su campamento y el enemigo estaba allá y podía venir en cualquier momento, pero David decía, yo tengo que descansar en el Señor. Porque hay un dicho que la mejor manera de vencer una pesadilla es con un buen sueño. Entonces David ponía su confianza en el Señor. Él creía que el Señor lo iba a guardar y por ende él iba a estar confiado. Hay una parte de que me llama la atención en la lectura que hicimos de Romanos. Dice, y no se debilitó en la fe con respecto a Abraham al considerar su cuerpo. O sea, no le bajó, como quien dice, la fe. No se dejó menguar, porque él estaba en otra dimensión. Por supuesto que el Señor también llamó para empezar este pueblo a un varón que era sobresaliente en fe, porque el Señor anda buscando a ese tipo de personas. Cuando se habla de Abraham, no se habla que mucho, solo se habla cuando fue llamado, pero se imagina el tipo de varón que era Abraham para ser llamado para tal cosa. Así como, por ejemplo, la madre de Jesús, imagínense, fue usado su cuerpo, su vientre, para traer al Hijo de Dios a la tierra. Era una mujer especial, tal vez en tantas generaciones de judíos. Ella fue esa mujer tan especial. Igualmente, en la vida de Abraham, él era un hombre excepcional y el Señor busca a ese tipo de personas para usarlos para este tipo de cosas. Dice, él no debilitó su fe al considerar su cuerpo, o sea, a la realidad. Que estaba ya como muerto, o sea, en otras palabras, estaba más para allá que para acá. ¿Usted cómo está? Siendo, dice entre paréntesis, ya casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Esa era una realidad más chocante. No solo nunca, ni en su juventud, ni en ningún momento pudo tener un bebé, no digamos ya llegando a los 100 años o de 100 años.
las probabilidades eran cada año, cada día menores, hasta llegar al punto, dice la palabra, casi muertos, donde las posibilidades eran las menos óptimas que jamás hubieran habido en su vida. Igualmente, ¿por qué la palabra nos lleva a este tipo de situaciones de esta mujer, de estos varones? Porque tenemos que ajustar nuestra realidad a con lo que le sucedió a Abraham. Yo no sé si hay situaciones que casi son imposibles. A veces nosotros somos los que le agregamos lo imposible. Para seguir en este contexto, vamos a ver qué es una matriz. Nosotros cuando hablamos de esta palabra matriz, rápido lo identificamos con la matriz de una mujer, porque es donde más se ocupa. Pero también, por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta que hay empresas que tienen varias tiendas en muchos lugares, pero hablan de una tienda que dicen nuestra casa matriz. ¿Qué quiere decir con nuestra casa matriz? Que toda la empresa nació ahí en esa casa, que ha dado a luz más sucursales, más negocios, o sea que ha habido crecimiento, pero todo apareció ahí en esa matriz. Y cada empresa, cada persona, cada lugar tiene su propia historia. Cada casa matriz tiene su propia historia. Hay unos que empezaron con una cantidad muy mínima de capital, de personal, pero hubieron procesos que crearon, que propiciaron la multiplicación, que propiciaron el dar vida. Y usted puede identificar ese tipo de procesos, empezando por la eficacia, empezando por entender los tiempos, etcétera. Por ejemplo, ahorita hay empresas que muchas se vinieron a la quiebra porque muchos no previnieron que si tenían un lugar muy cerrado ya no iban a poder en circunstancias especiales no podían trabajar, no podían actuar. Muchos siempre mantenían un capital, siempre lo mantenían ahí, aunque en cualquier momento siempre hay necesidad del dinero, pero hay empresas que dedicaban capitales especiales para emergencias y tal vez no previnieron una emergencia tan larga, pero tenían algo. Y hay empresas que, miren, yo conozco empresas de que aún le siguen pagando a sus empleados. Mire qué bendición de decir, yo tengo empleados y yo les pago. Yo he oído personas que dicen, yo a mis empleados todavía les pago. Y por lo menos, o unos que por lo menos les pagaron 2, 3 meses. Y dicen, hasta ahí llegó mi capital, ya no puedo, tuve que despedirlos. Pero se vio que estaba preparado y se vio que estaba cuidando también a su gente. Entonces, una matriz es algo de que tiene todo lo necesario para producir según su especie. Tiene la temperatura indicada, tiene también hasta la luz indicada, los nutrientes indicados. Ahí es donde se gestan los milagros de la vida, de que aparezcan, de que aparezca todo. Porque eso todo se hace en la oscuridad, fuera de nuestra vista. Ahí es donde, por ejemplo, usted mete una semilla, si usted la deja así afuera, algunas, es muy rara la planta que crece ahí, solo las semillas que son grandes, porque prácticamente las semillas que son grandes tienen una matriz incluida. ¿Ha visto, por ejemplo, la semilla de un mango? Tiene su cobertura y ese milagro sucede ahí y a veces ellos están encima de la tierra y ahí empiezan a... Pero generalmente se necesita el ambiente especial, que es la oscuridad, el lugar, el fondo. Por eso dijo Jesús que era necesario que el trigo, o sea, Él
fuera muerto, que esa semilla muriera en la tierra, en lo profundo de la tierra, para nacer. Entonces, la matriz tiene todo eso, pero hay también algo que tenemos que entender en las matrices. En las matrices donde se gestan, donde se puede gestar lo que usted anhela. Hay un punto muy especial. Las matrices tienen los ingredientes preparados y listos, los ambientes más bien, pero en determinado momento es el punto óptimo de la fertilidad. A veces son días. Nosotros tenemos que identificar, otra vez, conocer los tiempos. El que identifica eso, entiende cuál es el momento fértil de la matriz donde nace, donde se produce todo. Y fíjese, para confirmárselo, hasta la misma matriz de donde se produce lo que usted espera de una manera sobrenatural, porque estamos hablando de lo sobrenatural, también tiene un mecanismo y tiene un proceso y tiene un timing que cuando no se usó el vaso, que ella misma lo puso así, para que llegara esa semilla o lo que tenga que fecundarlo, apareciera. Puso ese vaso y cuando el vaso no se usa en determinado tiempo, la misma matriz tiene un mecanismo que lo desecha. ¿Y sabe cómo lo desecha? Indecorosamente. No sé si usted se ha preguntado, pero esa espiritualmente es una manera de decir, ahí he estado. Y el tiempo de producir no se ha usado. Entonces desecho esto y lo voy a desechar de una manera indecorosa. A tal grado que cuando usted va entendiendo ese mundo, usted va atando cabos en la palabra, donde en la ley al varón se le prohíbe, no solo por situaciones de higiene, sino que ni siquiera tocar a una mujer que está en ese proceso de desechar sus óvulos. Es más, un hombre no se podía ni sentar en una silla donde hubo una mujer en ese estado. Entonces, no se mira en sí la repulsión a la mujer. Espiritualmente y en un análisis del mundo de lo que se crea, es una molestia no para la mujer, sino que para el proceso de producir lo que no existe. No sé si me está entendiendo, no sé si puede llegar usted a ese punto junto conmigo. Entonces ahí lo que se necesita es la semilla. La semilla también tiene sus requerimientos. Cuando una matriz es productiva, está lista, se necesita una semilla que, como le digo, tiene sus requerimientos. Mire, para que entendamos en el mundo espiritual, ¿se acuerdan de que Elías era un profeta con una boca poderosa? Él decía, hoy no llueve, no va a llover hasta que yo diga, llovía. Pero una vez que eso me llamó la atención por años y costó mucho analizarlo para mí cuando yo era joven, que llegó donde una viuda y él dice que era tiempo de sequía. No había nada. Llegó donde la viuda y le dices, ¿qué estás haciendo?
pues aquí esperando a morirme con mi hijo porque no hay comida. Y le dice Elías, ¿me puedes dar, cocinar una torta y hacer comida? Le dice la viuda, pero solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer la última torta que vamos a comer mi hijo y yo. Y vamos a esperar morirnos porque nadie tiene alimento, nadie tiene comida. No hay otra opción. Y Elías le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que sembrar eso último que te queda en mí. Y entonces yo me ponía a pensar, en lugar de Elías, llevarle aunque sea un poquito de provisión a esta viuda y a este niño huérfano, él le dijo a la viuda, ¿sabes qué? Lo poquito que tengas, dámelo a mí. Entonces, cuando lo analizamos de un punto de vista natural, aparte de no llevarle nada, le pide. Y lo vemos como algo injusto, ¿o no? Pero cuando entendemos el mundo espiritual, dice que Elías le dijo, si haces eso, jamás te va a faltar alimento. Pero ¿qué pidió Elías? Una semilla. Entonces, ese último, porque ¿saben qué? Por ejemplo, un agricultor cuando, vamos a poner un caso muy claro, cuando siembra maíz, siempre guarda la semilla. Y cuando puede consumir todo el maíz, pero ese maíz no lo consume porque ese le va a servir. Igual en ese caso, Elías le pedía lo último. Entonces tenemos que entender que muchas veces la semilla no es cuando tenemos llenos nuestros granos. Que es más fácil, ¿no cree usted? Es más fácil cuando usted puede, bueno, porque Elías solo le estaba pidiendo una ración de comida. Sí, pero era una ración la más importante que tal vez jamás tuvo esta mujer con su hijo. Pero esa semilla fue la que le pidió. Entonces, ¿qué se tiene que mover ahí? Fe. Y ella lo hizo. Entonces, cuando tenemos semilla y tierra fértil, o sea, matriz preparada, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y se recuerda cuando aquella mujer del flujo de sangre tocó a Jesús. La fe que ella tuvo. Cuando el centurión romano también clamó por su siervo y entendió, mire lo importante que es esto. Él entendió porque él entendía los procesos de la autoridad. Entonces, la palabra nos enseña que no falte nuestra fe. A Pedro lo llamó el Señor a caminar hacia él en el agua. Pedro tuvo un buen como arrancón, pero le faltó la fe porque es un proceso. Es un proceso. Y por eso cuando Jesús interviene en nuestra vida nos dice, vete, no peques más. ¿Y por qué Jesús decía así? Porque es necesario la santidad. Recuérdese que la santidad es apartarse uno para Dios. Entonces al uno ya no pecar, uno dice, no, yo soy apartado para Dios. Yo soy una persona santa. Entonces cuando viene algo que te va a contaminar, lo rechaza. Y en la santidad, en lo apartado, es donde uno obedece, vete y no peques más. Donde se va formando esa tierra fértil y esa matriz se va nutriendo de oportunidades de producir esos milagros. Y por supuesto que la santidad abre nuestros sentidos espirituales. Tenemos que entender bien eso. Por eso tanto carnalito que anda ahí y no sucede nada, ni siquiera un cambio en la vida. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la santidad, no queremos dejar. Entonces eso es algo que la palabra y el Espíritu Santo
te tiene que convencer de pecado. Porque cuando no eres convencido de pecado, sigues practicando lo mismo. Y nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ver los milagros. Y sí, a veces a cuentagotas vamos viendo, pero es tan difícil renunciar y examinarnos a nosotros mismos, que yo creo que es la lucha de todos los días de cada uno de nosotros. Renunciar a esas cosas. Pero habemos unos que definitivamente no queremos renunciar a nada malo, ni siquiera hacemos el intento. Porque el Señor mira cuando hay un intento, cuando hay... Él lo mira con una palabra, con una expresión, con una actitud. Y yo espero que el Señor haya visto tu corazón en esta oportunidad. Y yo sé que el Señor ha hablado y de alguna manera, al haber entrado, al haber oído de su palabra, tú hayas sacado una deducción del por qué no se producen algunas cosas. Y es básicamente apartarte para Dios, guardarte para Dios, alejarte del pecado, alejarte de las cosas en las cuales el Señor no se siente agraciado de entrar a una vida. Ahora entendemos que lo que arropa a un milagro es la santidad. La santidad es donde ese milagro se gesta, se siente a gusto, en la temperatura perfecta, en la luz perfecta. Yo te animo. Creamos un ambiente perfecto para milagros perfectos. Necesitamos milagros de parte de Dios. Como esta gente, el Señor bendijo con tantos milagros. Yo creo que nosotros somos dignos de milagros. Si tienes alguna afección en tu vida física, emocional, cualquier situación, créele al Señor. Créele de tal manera como este varón que el milagro puede suceder. Hemos visto tantos milagros y yo te pregunto, ¿y por qué a nosotros no nos puede pasar? ¿Hay algún motivo por el que no nos pueda pasar? No, nosotros somos hijos. Nosotros hemos sido bendecidos y nosotros tenemos promesa y también somos hijos de la promesa juntamente con Abraham, dice la palabra. Entonces, creamos. Padre, yo te bendigo, te agradezco, te doy honra, te doy gloria por todo, Señor, lo que te hemos pedido. Por eso te doy gloria. Como una manera de agradecerte, Señor, que aún nuestros ojos no han visto, pero hemos aprendido, Señor, a ser agradecidos contigo. Sabemos que los milagros, Señor, se están gestando, porque hemos creado ese ambiente, porque nos hemos guardado para ti, Señor. Porque hoy renunciamos, Padre, a esos pecados. Porque hoy renunciamos a esas prácticas pecaminosas que nos impiden, Señor, que tu Santo Espíritu more en nuestro templo. Te bendecimos, declaramos, Señor, que milagros sucederán en nuestras vidas, que somos, Señor, testimonio de fe. Yo bendigo en tu nombre a cada uno de tus hijos que nos hemos reunido, Señor, de manera virtual para escuchar de tu boca, escuchar de tu voz. Te doy gracias, amado Señor. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno por nombre. Un abrazo y bendiciones. Gloria al Señor. Le damos gracias a nuestro amado Rey, porque para siempre son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la misericordia de Dios. Todos hemos visto la misericordia de Dios. Mire,
La primera misericordia fue cuando el Señor se acercó a nosotros, hizo el llamado y mis hermanos nos dio la oportunidad de que nosotros pudiésemos oír su voz, oír su palabra. Hoy hemos oído palabra de Dios. Hoy hemos oído de sus grandezas, de sus milagros, de sus prodigios. Pero en cada faceta de cada personaje que el Señor permitió que aquí nosotros escucháramos, mis hermanos, hay un mensaje muy profundo que el Señor nos deja. Algo que a mí me impactó tanto fue, mis hermanos, el de los leprosos. Que si se da cuenta, cuando mis hermanos ellos pidieron ayuda, el Señor los sanó desde ese momento, porque los milagros ocurren, ¿verdad?, desde en el momento que uno pide a Dios. Pero mis hermanos, hay un proceso para llegarlo a ver, como el pastor nos explicaba, ¿verdad?, de cómo es el proceso para que la semilla que el Señor pone llegue a germinar. Entonces, mis hermanos, ellos dicen que en el camino ellos iban a ser sanados. O sea, durante su proceso, cuando ellos, ¿verdad?, llegaran, dice, a dar las gracias. Entonces, mis hermanos, solo uno fue el que llegó, pero ya muchos, los 10 ya habían sido sanados. Pero, mis hermanos, a veces esa sanidad se va perdiendo poco a poco. Y recuérdense que cuando el Señor habla de espiritualmente, habla de sanidades de lepra, que así hemos estado todos cuando hemos llegado a los pies del Señor, llenos de lepra, ¿verdad? Lepra espiritual, pero en Él hubo agradecimiento. Y yo le pido a Dios que Iglesia Jesucristo, Familia de Sión, y todo el que se haya conectado, tengamos agradecimiento con Dios, mis hermanos, y no desfallezcamos, no nos dejemos, mis hermanos, que el enemigo arrebate esa semilla que el Señor ha puesto en nosotros, que es su palabra. Creamos en su palabra, creamos en su poder, pero sobre todo hay que tener agradecimiento ante nuestro Señor. Así que yo le doy gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia, por su casa y todo aquello que Dios le ha dado en mayordomía. Seamos agradecidos con Dios, porque de Él ha provenido toda la bendición, mis hermanos. Así que este día queremos bendecir también a todos aquellos que se conectan por esta página de Facebook y también por el canal de YouTube. Y de la misma manera, le damos muchas gracias a aquellos que nos envían mensajitos. Saben que para nosotros es de mucha bendición y les bendecimos a cada uno por nombre. Y recuérdense que tenemos una cita con nuestro amado Redentor, que es el día miércoles a las 11 de la mañana y también el mismo día miércoles a las 8 de la noche y el día viernes a las 11 de la mañana. Y recuérdese que tenemos esa gloriosa cita con nuestro amado Rey en nuestro servicio dominical, que es el día domingo, siempre a las 11 de la mañana. Muchas bendiciones, que Dios me los siga bendiciendo de una manera especial y sobrenatural, y sobre todo que el Señor nos dé un corazón agradecido. Bendiciones, mis hermanos.